Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Creo que tienen el micrófono apagado. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este, Hola, buenos días. buenos días, ¿ves? ¿Verdad? Buenos días. Sí. Oye, vi lo del Sistema Nacional, me dio mucho gusto, Gracias. me dio muchísimo gusto. La verdad es que sí de pronto es esperanzador que otras voces puedan tener acceso a ese tipo de apoyos, ¿no? Porque hubo un tiempo que parecía que estaban, bueno, yo creo que están un poco asociados a una élite, pero cada vez más se van destrabando. ¿Cómo lo ves? Pues así parece. Da esperanza, ¿verdad? Da esperanza. Siempre es lo que muere al último. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues fíjate, pensé que iba a estar Raúl. Sí, aquí está, déjame llamarlo. No sé si se va a conectar desde su celular. Bueno, Raúl está aquí, alguien dice que quiere que estés. ¿Te vas a pues me daría conectar? gusto saludarlo, al Raúl. Yo viví en Chiapas muchos años. Igual tú y yo no coincidimos, pero yo viví muchos años en San Cris. Claro que sí coincidimos. ¿Sí coincidimos? ¿En algún festival? Pues cuando tuve la muestra estatal de teatro, Es verdad, cuando me también. dio muchos aplausos, ¿se acuerdan? Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es Sí, cierto. ¿cómo no? Es Hola cierto. Edwin, Hola, Raúl, ¿cómo estás? Gusto verte. vientos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Aquí otra vez a la muestra crítica. Otra vez Qué tocó. bueno, me da gusto que regresaste. Sí, sí, sí. Pues es que es el sur, güey, es el sur. O sea. El año pasado nada más no estuviste, ¿verdad? El año antepasado, sí. No, no hace como 3 años que no estuve, porque cambiaron, digamos, un poco la dinámica, lo cual está muy bien para Ajá. que haya otras voces. Y este año, pues me invitaron. O sea, la verdad es que yo creo que funciona bien así, que muchas voces más se integren a esto. Y además ahora me Claro. tocó por estar en el sur. Vivo en el sur, pues yo vivo en Yucatán. Sí, pues Bueno, estás cerquita. sí, no, aquí en rapidísimo, en 4 horas llego yo en auto Te o en vas a ir tren. en el Tren Maya. En el tren, fíjate que sí, tiene sus bemoles, ya sabes. No es Sí, ni yo ya blanco. lo tomé, ya está muy bien el tren, ¿eh? La verdad me gustó. La verdad es que no es ni blanco ni negro, tiene sus bemoles y la verdad como transporte es muy bueno. O sea, Claro. más allá de todo lo que representa, ¿no? Pero como transporte es muy bueno. Sí, pues qué bueno, Edwin. Qué bueno que vas a estar ahí en Cancún. Ya, pues sí. Órale, pues, mira, pues vamos a comenzar un poco en una entrevista. La intención hice unas preguntas y me gustaría que la lleváramos como tipo charla, ¿no? Em, Me dio mucho gusto que me tocara a mí entrevistarles a ustedes, pues porque yo parte de mi corazón y de mi ombligo lo dejé en Chiapas, lo dejé en San Cris. Yo viví 10 años en San Cris, desde los 2010 hasta 2020. Entonces, tuve la fortuna de coincidir ahí con Raúl, con mucha banda, y bueno, junto con Lupita Calvo fundamos el colectivo Maciosare. Entonces, pues Claro. ahí estuvimos un ratote, hicimos ahí cosas. Em, yo me quiero centrar, digamos, sí en el trabajo, porque me tocó ver el trabajo, pude verlo, o sea, nos dieron acceso a la carpeta y también al dossier, pero me gustaría tratarlo un poco más sobre la cuestión social. Entonces, la primera pregunta, digamos, las escribí pensando en Petrona, la verdad, o sea, pero pueden responder todos y todas los que estén presentes en este espacio creativo. Y la primera pregunta es esto, ¿no? Que este trabajo unipersonal, yo viendo el espectáculo y habiendo vivido en Chiapas, me doy cuenta que refleja obviamente la vida de muchas mujeres indígenas, en este caso tzotziles, pero uno piensa también en San Juan Cancún, que también es parte de las mujeres indígenas celtales. Esas mujeres que cargan responsabilidades de adultas desde muy pequeñas. Entonces, la primera pregunta es,
¿qué les motivó, en todo caso, a quienes escribieron la obra y quienes la actúan y quienes la dirigen, qué les motivó a llevar esta realidad al escenario? Bueno, en mi caso, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que me motivó llevar a escena esta obra unipersonal que es un monólogo? Ujú. Por razones de que cuando yo me integro al teatro en los años 80, por ejemplo, yo venía de un caso muy difícil que había pasado de niña, de adolescente, y entonces en el teatro encuentro la cura, encuentro la terapia, encuentro mi fortaleza personal y también encuentro cómo definir el objetivo de cómo poder llevar ese mensaje a las otras mujeres que yo sabía que padecen y estaban padeciendo lo mismo que yo, peor. Entonces, ¿cómo yo puedo compartir este dolor y esta esperanza de vida para las mujeres y más que nada indígenas que a veces no pudieron ir a la escuela y menos hablan el español, solo hablan su lengua materna? Entonces, por medio del teatro, yo puedo llevar este mensaje, puedo compartirles mi dolor y mi experiencia de vida y también mi transformación de vida por medio de las artes escénicas. Entonces dije yo, no hay más que recoger en otra vida ajena, sino mi vida propia para poderla compartir y poderla yo decirle, miren, la puerta nunca se cierra, siempre está abierta, pero no salgamos en la puerta falsa. Siempre busquemos el camino de la verdad, el camino del amor y de la fortaleza. Entonces, en ese caso yo me llevo porque antes de escribir y presentar el monólogo, yo ya había presentado obras de teatro. Entonces, cuando yo me presentaba en las obras de teatro, me di cuenta que muchas mujeres se acercaban conmigo cuando iba a las comunidades y me preguntaban que si no me daba vergüenza, que si no me daba miedo, que cómo tenía esa fortaleza de hablar cosas que no se decían, que para ellas eran como un secreto de voces que no se podían escuchar. Y entonces ellas me decían, ¿cómo tú tienes esa fortaleza de decirlo y que no te da miedo? O porque no tienes esposo, no te van a pegar, porque nosotros no podemos hablar, no podemos decir nada, pero nos duele esto, tenemos el problema de eso, pero no podemos salir, no podemos cómo desarrollarnos. Y poder gritar a los cuatro vientos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que nos duele en el alma. Y entonces ahí con esas palabras, esa conversación con varias mujeres en diferentes puestas en escena que estuve en las comunidades, fue que yo me enfoco y empiezo a escribir mi propia historia unipersonal. Ok. Oye, y sabes una cosa, ahora que lo mencionas, sí, ahorita solo quiero mencionar una cosa que para que no se me vaya la idea, que es impresionante. A mí tu trabajo, Petrona, me gusta muchísimo, porque además yo quiero decir algo, y es fundamental poner los contextos. O sea, cuando tú empiezas en el teatro, son los 80s. Este país era otro, este mundo era otro, y Chiapas era otro, es antes del 94. O sea, todavía existía esta forma en cómo lo narra Rosario Castellanos, en esto de las atajadoras, de los, ¿cómo se llama? De los mercados y cómo el cashlán camina en la calle y el indígena se baja porque sabe su lugar, en dónde está su lugar del indígena y el cashlán. Entonces, obviamente, esto es, claro, para las nuevas generaciones de pronto, o los que no conocen el contexto, ya, bueno, sí, no sé qué cosa, pero como el teatro comunitario e indígena, hace tiempo, antes que le pusieran biodrama al biodrama, está construyendo este tipo de narrativas. Les escucho, perdón, sí. Sí, y sí, yo nada más quería comentar, o sea, claramente como tú dijiste, esta historia que presenta Petú es el reflejo de muchas otras, ¿no? Es darle voz a otras mujeres que viven lo mismo. Yo, incluso aunque yo no soy indígena, pero vengo de una madre indígena, mi mamá es de Oaxaca, zapoteca, y ella vivió esa parte también por ser la mayor, desde chiquita hacía todo eso de lavar, encargarse de los hermanitos, ¿no? No pudo ir a la escuela, es el reflejo, y de mi abuela también, ¿no? Entonces pienso que no solo abarca este mundo indígena, sino más allá, ¿no? Mucho de las historias de las mujeres de México. Entonces, para mí es importante llevarla a que la vean otras mujeres porque da este mensaje esperanzador de que a pesar de esos contextos,
el arte, sobre todo el arte, no puede transformar la vida. Entonces, para mí, por eso es como muy importante esta obra, ¿no? Yo la considero así. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Raúl? No, pues ya las compañeras dijeron lo preciso, ¿no? Para Ya, mí es muy importante que yo conozco a Petrona y a Betty también de hace mucho tiempo. Y pues es muy bonito que este equipo, pues desde hace 30 años, fíjate, empezábamos a hacer teatro aquí en Chiapas, tú sabes, cuando empecé a venir yo. Entonces, a mí me da mucho gusto que Petrona haya tenido ese camino y justo lo que logró, pues, es abrir ese panorama y que no es exclusivo de Petrona, ¿no? Es un panorama que es para todas las mujeres en general, porque ve el programa que tiene ahorita con el Sistema Nacional que acaba de ganar, va a ser eso justamente, ir a la comunidad, dar función, pero también hacer un taller con mujeres y llegar hasta el montaje también en ese proceso, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante del teatro comunitario, que no es solo verlo, sino que también animarse a ver, a hacerlo, a crearlo, desde la perspectiva personal. Y bueno, pues eso. y esta pregunta me lleva a la otra parte, es cómo se construye la dramaturgia. O sea, sí sé que, bueno, es la voz de las mujeres, efectivamente, pero ¿cómo se construye la dramaturgia para que no se quede, digamos, solo en la anécdota y tenga esta potencia creativa que tiene el texto arriba del escenario, para que resuene en otras y otros? Digo, porque uno, desafortunadamente, el tema es vigente en nuestro país, ¿no? Aunque han pasado muchos años, pero sigue siendo vigente. Eh, a mí me tocó, yo estuve trabajando un rato, o un buen rato en San Juan Cancuc, es Mm. gran ratote ahí en la zona central, y esto que pues, yo viendo la obra de Petrona dije, bueno, esto yo me tocó también a mí, yo soy de otra generación. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construye esta dramaturgia para que resuene con potencia y no se quede o solo en lo anecdótico o solo en, digamos, como en la denuncia, sino que tenga esta potencia poética, lo cual yo creo que tiene el texto? Sí. Claro. En este caso, por ejemplo, cuando yo estaba en otra organización y también lo hago cuando me voy a hacer las investigaciones en los pueblos y hago la reunión con las mujeres, entonces hablamos de nuestros temas que nos pasa, que nos duele y que a veces pensamos las mujeres que no tiene una solución de vida. Y entonces unimos esas voces y hacemos unos ensayos de puestitas en escena y para ver cuál es bueno, hacen los equipos y hacen sus escenas personales de su voz de ellas mismas y del problema que ellos han comentado. Y entonces al final de cuentas, si vemos que todo está casi similar a lo que han platicado, y si no elegimos también de lo que pensamos que debemos y queremos mostrar al público, que también es parte de todas las mujeres que va en una combinación, en una sola palabra. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso es tu proceso creativo. Es parte de tu proceso creativo. Se fue su audio. No te escuchamos. Ah, a ver, ¿qué ¿No te pasó? escuchas? ¿Por qué A no ver, Se escucha bien de acá, a lo mejor es su se, internet. se fue? No, ¿me, pero creo que ¿me escucho o estoy apagado mi audio? Sí No te nos oímos. escuchas, Edwin, creo que es el de ellos. Sí. ¿Me escuchas, Petrona? ¿Por qué no escucha? ¿Me está oyendo? Se ve que la computadora. Yo ahora sí me voy a comprar una. sí, Betty, por favor. Sí, Betty, por favor. Petrona, ¿me escuchas? Sí. Ah, pero sí, te lo paso también. Ahorita. Te lo voy a compartir. Un Es segundito. que no, porque no escuchamos. ¿Tú nos ¿Tú escuchas? nos escuchas? Sí. Sí, No dice, escuchamos. Pero no sé. Ah, entonces. Entonces es la aquí. verdad que está fallando. ¿No? Un segundo. No, no, esa es la compu. Sí, yo creo que.
¿Está abierto el audio? Sí, está abierto. Sí, es que a lo mejor ya está fallando. Listo, ahí tienes el audio. Que diga el link. Ahí está. Voy a pasar aquí. ¿Ustedes siguen ahí? Ahora sí me escuchan, todavía no. Déjame bajarlo. Quiero iniciar con el cerrado. Con este, digamos. Me voy a desconectar de aquí. Para que no se vicie el audio. Listo, creo que ya. A Sí, ver. ¿me escuchan? Perfecto, sí, Ah, sí. gracias, gracias. Sí. Bueno, pues continuamos. Me estabas contando sobre el proceso creativo de cómo hacer, digamos, cómo construir la dramaturgia. Así es. Y yo preguntarte, me tocó verte la muestra estatal, pero también, digamos, tus textos, ¿no? Los textos, La desconfiada, El infierno y Esperanza, siempre han estado ligadas a vivencias femeninas. Ujú. Digamos, esta puesta en escena, la que va a asistir a la muestra nacional, ¿qué lugar ocupa dentro de este recorrido creativo que tú has llevado desde hace muchísimos años? Yo siento que es el que lleva el primer lugar, porque es la obra que ha viajado más, es la que ha tenido más, más respuesta del público y más interés también en solicitarla, porque esta obra ya ha viajado pues al extranjero, a Europa y a las comunidades indígenas y en varios lugares. Entonces, yo creo que ha tenido un, un interés muy profundo y por eso yo pienso que es una obra muy importante. Claro, que aparte de las otras que he actuado y que he escrito también. Ok. Sí, ¿y qué te representa, digamos, que esta obra vaya a la muestra nacional de teatro? Bueno, aparte de que vaya a la Muestra Nacional de Teatro, para mí es importante que otra gente lo vea en ese espacio que no ha llegado. Porque, por ejemplo, a donde va a ser la muestra, allí no he ido a presentar este trabajo. Y yo he viajado en otros lugares, en otros estados, pero en el lugar donde va a ser la muestra, no ha ido la obra en uno y en otro otras personas que no lo han visto, me interesa que lo vean, el trabajo que se ha presentado, porque muchos a veces hablan, dicen, no, pues las mujeres indígenas son millonarias, viven ricas, son felices y todo. Piensan la gente de otros lugares que las mujeres, nosotros de provincia o indígenas, somos las mujeres felices de la vida, pero yo me interesa mostrarles que no, que aparte de eso, de ser mujeres, cargamos un dolor, responsabilidades, y que muchas mujeres no tenemos la infancia, que no tuvimos muchas, y que seguimos, porque aparte ahorita se ha hablado mucho de que, por ejemplo, ya las mujeres ya pueden estudiar y irse a superar, y más que ahorita que está el programa ahorita en el estado, que hay alfabetismo, que están alfabetizando a la gente, pero yo a veces digo, los están alfabetizando, pero yo estuve también en una parte de ese alfabetismo, entonces yo sé cómo se maneja, que a veces hay muchas pobres mujeres que porque como los instructores van y quieren que ya que aprendan como niños ya de primaria, pero que ya sepan ya, a veces nosotros los adultos ya no tenemos ya esa capacidad de aprender como cuando éramos niños, entonces ya es difícil aprender a estudiar desde principio. Ahora, y yo, porque yo he visto, entonces yo siento que con el teatro yo puedo llevar y los puedo educar mejor por medio de la puesta en escena, porque aparte que se divierten, también ellos se les lleva un mensaje de importancia, de importancia, perdón, y también de superación y también de empoderamiento de las mujeres. Yo siento que por medio de esa obra de teatro, porque decir que cómo transcurre el camino a principio y cómo se termina al final. Entonces, para mí eso es muy importante
que otras personas y más que nada las mujeres vean esta obra. Betty, Yo puedo esperar, sí, ¿no? Betty, claro, Sí, a mí yo estamos en también una creo. charla, ustedes entren ahí, termina Petrona. Digamos que estamos, haz de cuenta que estamos en un ejercicio de teja. O sea, cuando veas el silencio, entra. Ok, sí, yo creo que para mí también es importante llevarla porque creo que es importante que la gente escuche las lenguas indígenas, ¿no? Que de esas 68 que hay, pues que sepan que se siguen hablando y cómo se escuchan, porque también yo creo que es fomentar que se sigan hablando, ¿no? Que la gente que a lo mejor en algún tiempo dejó de hablar y escuche que hay que hay obras de teatro también en lengua indígena, porque esta está hablada en ambas lenguas, el montaje. Creo que es muy importante, ¿no? Para que se sigan preservando, se siga motivando a que se sigan hablando estas lenguas, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Y ver, conocer cómo se vive en otros lados, cómo se piensa en otras formas, en otras lenguas, pero que también a veces resuenan, ¿no? En nuestra propia vida o en nuestra familia, ¿no? Como en este caso puede ser las abuelas y las madres, ¿no? Claro. Raúl, Raulito. Y también Pues yo, creo que es un homenaje a las abuelas, a las ancianas que se murieron con la palabra, que se murieron con ese secreto, Ujú. que se fueron con ese ser de que, no que tenía la esperanza de que algún día iba a cambiar el mundo y que algún día, pues, que nunca conocieron ella la escuela y que ahora nosotros estamos rompiendo esas cuerdas que nos ataban. Entonces yo creo que también es un honor en memoria de ellas. Gracias. Raúl, ¿tienes algo? No te escucho. se fue de repente, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí. Ya regresaron. No vemos a vamos a ¿Ya? ver por ahí. ¿Cómo es? Sí, como que se les fue el sonido y la imagen, pero A sigan mí no. adelante. Ah, bueno, pero siguen, aquí siguen. No, yo las tengo aquí, las tengo aquí. Sí. Bueno, yo Este, quisiera agregar y algo dale, sobre dale. este tema. Muy importante que en Cancún se haga fíjate que ahorita que decías Cancún, de Cancún a Cancún, qué interesante, ¿no? Porque ese es un proceso, si nos damos cuenta, en Cancún hay poca visibilización de las lenguas originarias, entonces creo que el que se hablen en los espacios, pues va a motivar cosas, va a hacer que se generen otro tipo de vínculos importantes. Ojalá gente hablante de la lengua maya, creo que tú la hablas, ¿verdad? Hermano, ¿tú hablas la lengua Entiendo, maya? entiendo, le entiendo. Un Mi madre poquito. es maya hablante, entiendo, pero No sé si ya no, creo que no estamos. ¿me escuchas? ¿Sí nos escuchas? Sí. ¿Tú me escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Sí. No, no soy hablante, pero Entonces, bueno, lo entiendo, que porque mi pasa madre es es, hablante. es un fenómeno, claro. Lo que Creo pasa es que que hay sí. muchos hablantes en Cancún, pero ya no lo practican. Yo lo he visto porque yo viví mucho tiempo allá. Entonces creo que va a ser importante, sobre todo en la cuestión social. Ojalá que pues, es un espacio pequeño, pero que ese espacio se potencialice con la gente que es originaria de la lengua maya de la península. Sería muy interesante, ¿no creen? Bueno, ese es mi punto de vista. Fíjate que es importante porque también, digamos que Cancún es un enclave, digamos, del turismo mundial y en donde la indianidad de uno, la mayanidad de algunos de nosotros, cuando llegas a Cancún tiene que ser negada técnicamente, ¿no? En Cancún, nuestros hermanos indígenas están trabajando nada más en servicios y construcción y técnicamente tienen que negar sus orígenes pues, para ser buenos ciudadanos del mundo, entonces, y más agringados. Entonces creo que también es importante que resuene. Además es importante en general en la muestra nacional. O sea, había un tiempo en el que en la muestra nacional no resonaban ese tipo de montajes, no resonaban este tipo de... O sea, en un teatro en lengua indígena era visto como, ay, qué bonito, los indígenas que vinieron a traer su montaje.
no era esta relación de pares, de respeto, que ahora empieza a construirse, y esa es la verdad. O sea, yo no que tenga tanta experiencia en la muestra nacional, pero digamos me dedico al teatro comunitario y pues somos hermanos de la misma dificultad respecto a al núcleo duro de lo que un tiempo fue la élite del teatro contemporáneo. Entonces, qué bueno que empiecen a resonar estas voces. Ojalá seamos muchas más. Hubo también un tiempo que Chiapas estuvo ausente de la muestra nacional más de 20 años, sin que una dirección artística tuviera la sensibilidad de invitarlos, porque o sea, podían hacer eso. Sí. Y competíamos en cuestiones desiguales, nunca nos aceptaban porque nuestro teatro no era de intencionalidad artística, y entonces, pues si no ganábamos, ¿por qué no nos invitaban? Esa fue una lucha hasta el tiempo que yo me quité de Chiapas, que participó después de mucho tiempo el montaje de Darwin, Cronotropo chiapaneco, con chiapanecos, con una autora chiapaneca que es Laura, pero antes no pasaba. Entonces a mí me parece que es importante que resuene esa voz en un evento como este y qué bueno, qué bueno. Y a eso, Petrona, que yo quería llegar a eso porque yo recuerdo que cuando yo llegué a Chiapas, yo llegué en el 2010 y y en ese tiempo yo trabajaba muy cerca de Foma, cuando estaba Foma ahí casi por el Cerrito. Yo trabajaba en Sí. IDESMAC, arribita, Ujú. subiendo el Cerrito, y y por alguna razón también yo empecé a conocer sobre Foma, fui algunas veces, pocas, pero sí fui y me empecé a interesar también en el trabajo que ustedes hacían. Y recuerdo que había un texto que ahorita voy a recuperar que tú escribiste muchísimos años, que se llama La mujer sinacanteca en la vida cotidiana. Estoy bien, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Entonces, yo te digo, cuando llegué a Chiapas, yo llegué sin conocer a nada ni nadie. Y me empecé a insertar ahí en el mundo y evidentemente lo primero que me resonó Foma fue lo primero, ¿no? Y Esnazi Bajón el otro. Fueron así los primeros dos, así que pum, pum, ¿no? Con Panchito y ustedes con un texto iniciático para los que queríamos dedicarnos al teatro en Chiapas y sobre todo al Claro. teatro en poblaciones indígenas. Ujú. Entonces yo quería, ahora que estabas comentando el hecho de que es un homenaje a nuestras abuelas, porque pues la vida, digamos, puede ser que haya cambiado en ciertos niveles o en ciertas dimensiones, a raíz de este texto del 92, que te digo que fue un texto iniciático para todas las personas que trabajamos en el teatro en Chiapas, ¿tú qué transformaciones has observado en estos más de 30 años respecto a la infancia y juventud de las niñas tzotziles, que es, digamos, el entramado de esta puesta en escena que vas a llevar a la muestra nacional? Bueno, en ese caso mío, que ya tiene más de 30 años el trabajo teatral que he venido realizando, el cambio que he visto, que como dice, a veces quisiera uno cambiar el mundo en un solo, como dice, levantar la mano y ya se cambia el mundo, pero a veces es bastante difícil el trabajo que uno viene recorriendo, pero cada paso que da uno se deja una pequeña semilla para que esa germine y dé esperanza de vida. En este caso ha pasado con el teatro y ahora me doy cuenta que sí he tenido cambios porque cuando yo estuve en Sebajón, fue una parte de visión diferente al teatro, porque era un grupo mixto que yo trabajaba con ellos. Cuando yo me voy a fundar FOMA con otra compañera, para que llegaran mujeres y que la organización fuera de mujeres, porque sentíamos que era ¿cómo se dice? La fuente de la cultura en la mujer, pero la fuente de la cultura que estaba apagada, que estaba cerrada, que estaba apachurrada ahí, como decimos aquí en Chiapas, ¿no? Que no se podía levantar, entonces ellas querían hablar, pero no se podía. Y recuerdo que llegaban muchas mujeres, decían, es que mi marido ya lleva varios días conmigo, pero no me habla y ahí le dejo la comida y no se lo come. Pero no me pega,
Entonces nosotros empezamos como a explicar, a hablar, a dar talleres, con el teatro también. Por eso fue muy importante para nosotros el objetivo del teatro en esta organización, porque empezábamos nosotros a reunir las mujeres por medio del teatro. Porque en el teatro entraba como los ejercicios corporales que a veces, como éramos puras mujeres, no les daba pena. Entonces empezábamos a hacer los ejercicios corporales y empezábamos a proyectar, empezábamos a hablar y al final empezamos a contar nuestras historias entre mujeres. Y era muy emocionante, importante, porque ahí nos conocíamos todas en la intimidad, los dolores, las risas y de todo pues, se conocía en ese momento. Bueno, se sigue conociendo porque yo sigo trabajando con mujeres, ¿no? Y es importante cuando estamos puras mujeres, qué maravilla de poder estar con ellas, porque hay momentos de risa, momentos de llanto, momentos de rabia. Y entonces en ese momento, había muchas mujeres apagadas, muchas mujeres con dolor, pero después cuando FOMA empieza a trabajar, se empezaba a ver los pasitos poco a poquito, porque después de que empezamos nosotros también a dar becas para estudiantes, empezaron a llegar jóvenes hombres a pedir becas, no habían mujeres, pero después poco a poco el tiempo fue dándose y entonces llegaron más mujeres a pedir su beca y también abrimos un espacio para que terminaran su primaria, su secundaria las mujeres, pero por medio del teatro y también en apoyo a la educación. Pues le digo que también para mí siento que es muy importante en la educación el teatro también, porque el teatro es donde se abre puertas y el teatro es donde las mujeres se fortalecen, agarran confianza, toman la palabra, y como dice, ya cuando les damos el espacio que hablen ellas por medio del teatro, ya no hay quien los pare. Entonces, actualmente ahora, yo como siempre he mencionado ahora actualmente, yo me da mucha alegría, mucha satisfacción que a pesar del caminar que he tenido por varios años, hoy yo ya siento que la edad ya me avanzó también, pero me siento fortalecida con el teatro. Y ahora hay muchas jovencitas, ahora ya veo muchas jovencitas en las universidades. Por ejemplo, aquí hay una universidad en San Cristóbal de la UNICH, muchas jóvenes se están preparando ya con una carrera universitaria, con un doctorado, ya hay impuestos de las universidades, ya son catedráticos, médicos, abogados, y eso es una gran satisfacción lo que no se veía, porque se veían los jóvenes indígenas en alguna carrera eran nada más pocos, pero los hombres nada más, pero las mujeres eran invisibles, no se veían. Pero ahora me da mucho gusto porque ya la gente que ahora conozco y que están en puestos ahora con un doctorado y todo eso, fueron parte de mis alumnas que estuvieron, las mamás de ellas, cuando las niñitas llegaban al teatro, ahora son unas jovencitas ya con una gran educación, una gran carrera, y eso me da una gran satisfacción, que yo como teatrera no tuve esa oportunidad, pero me da la satisfacción que no lo tuve la oportunidad de ir a la universidad para un doctorado, entonces tuve la oportunidad de ayudar y apoyar a esas mujeres por medio del arte y que ahora son grandes profesionistas. Y sí, yo he visto el cambio, porque ahora sí hay muchas mujeres que ya se han transformado y que se han fortalecido y se han empoderado y que ahora ya son grandes personas en varias partes de la educación. Sí, justo yo también me ha tocado ver como ese cambio en Sinacantán, de donde ya solo había como un rol específico de madre, esposa y nada más, ¿no? Entonces, el trabajo que ha hecho Petu junto con FOMA ha ido abriendo camino a estas mujeres y mostrando otros panoramas, ¿no? De vida, ¿no? Que pueden ser profesionistas, hay poetas, hay chicas que ya estudian dramaturgia también, comunicación, entonces ya es otra expectativa de vida que tienen, ¿no? También yo he visto que ahora las jovencitas, por ejemplo, antes creo que era muy común esto del compromiso entre los papás de los hijos. Yo ahora he visto jovencitas que ya tienen esta cuestión del noviazgo ahí en Sinacantán, ¿no? Que antes pues eso no era permitido, ¿no?
hablar sobre todos estos temas, como decía Petu, lo toca en la obra, que la sexualidad, la menstruación, todo eso era un tabú, todo eso era secreto, ¿no? Y ahora ya hay más información sobre esto, ya las jóvenes están más informadas respecto a su sexualidad, las mujeres, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Este cambio, el teatro que ha abierto eso, esta parte del desarrollo humano de las mujeres es súper importante. Cierto, la verdad es que me ha sorprendido hace poco, no sé si ustedes conocen a esta chica Ana, que es cineasta, que ha hecho, Ah, pues Ana fue yo pertenecí al grupo de teatro de la UNICH con, ujú. con Lupita Calvo, y Ana fue nuestra alumna, y ahorita la está rompiendo así mundialmente con su película, o sea, de Chenaló. Entonces, digamos que Ujú. esas cosas están, sí, sí hay, sí existe, sí creo que lo que pasa es que de pronto la realidad es muy abrumante, muy abrumadora de pronto, ¿no? Es complicado, pero creo que, yo sí creo que existen cambios chiquititos, pero Sí, ahí ahí va. están, se están construyendo. Antes hubiera sido imposible ver a una Ana viajando por el mundo con su película, ¿no? Y hasta estuvo junto con la presidenta hace poco, y la felicitaron y toda la cosa, un montón de gusto. Es comunicóloga ella. Y también yo me recuerdo cuando llegué igual a Chiapas, hace como 10 años, más 15 años, la primera vez que fui. Por ejemplo, los grupos musicales, sotziles, celtales, eran solo de varones, eran Ujú. casi solo de varones, ¿no? Y era así como Saxegul y así. Y ahora hay un montón, o sea, hay un montón, hay de rap, hay de todo, Sí, mucho género. de chicas también. Entonces, eso sí es cierto, o sea, la verdad es que sí ha habido cierto, hay muchos cambios, chiquitos, pero sí Mm, existen. sí. Eh, Bueno, la verdad es que dentro de todo esto, una pregunta que a mí me brincó, o sea, me brincó, tuve ganas de hacerla desde el principio, es, eh, tenía yo curiosidad porque yo he visto, digamos, Petrona ha estado en muchas ciudades de América Latina, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos lados. Y quería ir de lo general a lo particular. Después quiero hablar de las mujeres zapatistas, pero primero quiero hablar de lo general. ¿Cómo es la reacción del público, Petrona, cuando tú presentas este tipo de historias en ámbitos internacionales, ámbitos que a lo mejor no comparten el mismo contexto como nosotros lo compartimos o como las comunidades indígenas mucho más lo comparten? ¿Cómo es en el otro ámbito internacional? Cómo se reacciona la gente? ¿Cómo lo sientes? Claro, es una interpretación tuya, pero ¿cómo sientes esa recepción? Pues cuando las veces que, bueno, en ese caso, la primera vez que yo fui al extranjero, que fui invitada con esta obra de teatro, para mí dije, pues va a ser un teatro que ni le van a tomar importancia, va a ser un punto de diversión quizá para ellos, porque es una vida que tal vez no conocen, no saben cómo vive uno en México, en el sur o en las comunidades indígenas. Para mí era como una invitación y presentar mi trabajo y punto. Que no iba a haber ningún interés, los aplausos si habían y ya punto se acabó, ¿no? Pero no, fue bastante sorprendente, muy sorprendente y aparte cuando yo hice una gira de 2 semanas, me sorprendió mucho, mucho, porque presentaba yo mi obra en escena, eran gringos, ¿no? Por ese caso, eran extranjeros y cuando presento mi obra veo que todos están calladitos, todos están calladitos. Ya después, cuando termino yo de presentarme, aplauden y limpiándose las lágrimas, todos llorando, y hacen las preguntas y algunos que otros preguntan o felicitan, y ya termino yo y me voy ¿cómo el lugar, el camerino a cambiarme, por ejemplo? Y de repente veo las filas de jovencitos preguntándome allí y abrazándome, me dice gracias, yo tenía tantos problemas en mi casa, yo pensaba en esto y la felicito y qué bueno que trajo esta obra porque nos da otra ventana más al mundo. Y fue una gran, así como dije, ay Dios, yo pensé que estando en el extranjero iba a ser algo así como
es una diversión y punto. No, es algo sorprendente y entonces me doy cuenta que también hay mucho dolor y mucha, tal vez, cosas que no se hablan en el extranjero. Y cuando uno llega y rompe ese esquema, ellos dicen, wow, yo no solo lo vivo aquí, sino las comunidades indígenas lo viven y son fortalecidas las mujeres, se están fortaleciendo, están abriendo puertas y lo están presentando, porque a veces muchos piensan nomás se dice en la puerta falsa y unos, cuando dicen, por ejemplo me dijo un chico, me acuerdo muy bien, un chico me dice, gracias, me dijo, por haber traído ese trabajo, porque yo pensaba que ya no había el camino a mi vida. Me empezó a contar su historia, pero pues son historias de ellos que me contaron a mí en lo personal. Entonces, es algo sorprendente. Es, por ejemplo, también que nos fuimos en junio, creo que fuimos al Festival de Teatro con Raúl al Estado de México y nos presentamos en las preparatorias. Ay, no, qué barbaridad. Son chicos, pero, y eso que me dijo un maestro, me dice, sorprendente, Petrona, dice que tú los dejas allí como escuchándote, calladitos, nadie está hablando, y al final de cuentas, los chicos se acercan y preguntan y expresan lo que ellos sienten, como que me da mucho gusto porque como que les doy esa confianza de que ellos se puedan expresar y sacar lo que ellos sienten. Y es bastante sorprendente porque el teatro es impactante en todo el mundo. En varios lugares que yo he ido ha sido muy impactante para todo el público, más que nada, y yo siento que más a los jóvenes, porque es lo que me ha pasado. Ok, eso es muy interesante. Sí. Sí. ¿Alguien más ahí? ¿Raúl? ¿Eti? Sí, es que Raúl estaba aquí comentándonos de Cherán, ¿no? Igual que, sí, yo he Ah, visto que el público es muy receptivo, incluso, pues se acercan chicas, pues que han sufrido algunas cosas de acoso y todo con Petrona y le expresan, ¿no? Y pues también ellas ahí al ver que ella se ha fortalecido, ya ha salido adelante a pesar de todas esas cosas, y ellas tienen, ahí ven una esperanza de vida también, ¿no? Que pueden salir de ese dolor, de eso que han pasado, ¿no? ¿y cómo fue la Sí. experiencia, Charam? En Cherán fuimos también a fuimos a una universidad, Ajá, ¿verdad? sí. Fue una universidad, se presentó con jóvenes. Universidad indígena. Indígena. Entonces, sí, o sea, hay mucha resonancia, ¿no? En cuanto a, porque la obra toca muchos temas sensibles, ¿no? Entonces, siempre hay como alguien a que le llega algo, se refleja, ¿no? Entonces, sí, siempre, la gente la recibe muy bien, se sensibiliza, expresa, es muy bonito ver eso. Y sobre todo en un lugar tan emblemático, digamos, para la historia de la resistencia indígena en este país, Sí. como Cherán. La verdad es que eh, debe haber sido algo digno de narrar y No, de sí. escribir ahí. A veces cuando pasa esas cosas, yo digo, ¿cómo es que no tenemos a una escritora ahí que cuente? O sea, bueno, porque uno lo está viviendo, pero no sé, a un cronista que vaya contando cómo, porque seguramente hay un montón de cosas que saber de eso. Qué envidia, de verdad qué envidia, déjenme decirles. Y ahora entonces ya quiero llegar ahora de lo general a lo particular. En el encuentro de mujeres zapatistas, tú compartiste el escenario con mujeres de todo el mundo. ¿Cómo fue? O sea, ahora la pregunta es, ¿cómo resuena abajo? O sea, ya nos contaste como arriba que digan, uy, no va a resonar porque son gringos y no sé qué cosa, o son estudiantes que no les importa nada y de repente los dejas callados y llorando. Pero ¿cómo resuena abajo? Digo, en un lugar como el encuentro de mujeres zapatistas, en donde yo creo que este tipo de resonancias son, digamos, más, no quiero decir comunes, pero más reiteradas. Digamos, es como el espacio propio de este tipo de mensajes, de narrativas. Bueno, también también llevo esta obra que te digo que creo que para mí esta puesta en escena ha sido el número uno para mí, porque esta puesta en escena lo llevé a un encuentro específicamente de mujeres zapatistas y de todo el mundo, ¿no? Porque estuve en un caracol, ahí me presenté, el público era puras mujeres zapatistas y otras compañeras de otros lugares.
Y entonces, pues yo dije, pues ellos están en una lucha y yo estoy con mi lucha con el arte y el teatro. Y pues a ver qué pasa, pero yo traigo a presentar lo que yo sé hacer y lo que yo quiero expresar. Pero también para mí fue muy sorprendente porque se acercaron mujeres con pasamontañas. Yo no vi su rostro, no sé quiénes eran, pero sentí el corazón que se acercaron a mí, me abrazaron, me dijeron así, y recuerdo muy bien esas palabras que me dijeron: gracias, hermana, gracias por traer ese trabajo y presentar de todo lo que las mujeres pasamos y no podemos hablar y gritar. Gracias. Me acuerdo mucho esas palabras que con el pasamontaña de las mujeres me abrazaron y me dijeron varias veces: gracias, hermana, gracias. Y fue que me llenaron las lágrimas en ese momento porque sentí ese amor, esa tristeza y también ese dolor que también ellas traen por dentro, a pesar que son mujeres guerreras, mujeres que están luchando también. Pero sentí ese gran corazón que ellas me dieron en ese momento de palabras, cuando me dijeron gracias. Sí. Ay, qué bonito. Me va a hacer llorar. La verdad es que lo pienso y son estas cosas que de pronto son invaluables, ¿no? Dentro de este trabajo que realizas y realizan junto con Betty, junto con Raúl, que están generando y están construyendo. Y aparte me da mucho gusto esta sinergia que han encontrado, esa sinergia virtuosa, porque creo que una de las cosas que pasaba un tiempo en el teatro chiapaneco es que en San Cristóbalense, digo porque es lo que más conozco, Claro. cada quien jalaba por su molino, ¿no? O sea, buscaba sus públicos y entonces uno le quita al otro y creo que pues sí, porque son pocos los públicos y entonces, o si van a ver mi obra, ya no van a ver la tuya, o sea, es como, no está, es poco, ¿no? Y aparte hay que pelear con los palenques rojos y estos reinas rojas y esas cosas, que era Sí. complicado, que se llevaban toda la lana que tenían, secuestraba el teatro, un ratote, no sé si sigue, lo siguen teniendo secuestrado, pero era todo un rollo, era un rollo hacer teatro en San Cris. Nosotros me acuerdo que junto con Lupita Calvo empezamos a hacer la chamba en la enseñanza, porque cuando la negativa de que teníamos cerrar el teatro y nos inventamos ahí como si fuera un teatro y lo hicimos en esa casona y la verdad que salió muy bien, pero era complicado, era realmente complicado. Y me da mucho gusto que de pronto yo siempre pensaba que había que juntar, digamos, esfuerzos para poder llegar a mejores puertos en lugar de estarnos quitando el público y los 3 pesos Claro. que estaban ahí dando. Pero qué bueno, me da mucho gusto. Y esto me lleva a la otra parte, que es, ya casi para terminar, me interesa que además de que, pues, ustedes son actores y actrices, también son activistas y también son pedagogos. En el caso, Petrona, pues eres maestra de Tzotzil, pero también eres tallerista. En el caso de Raúl, también es tallerista. Betty trabaja también en estos, digamos, en esos ámbitos, porque pues no es solo la puesta en escena, como digamos, como en otros mundos teatrales, sino aquí funciona el teatro de respuesta, el teatro foro, o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, se hace teatro, pero se hace taller, para nosotros es muy normal, ¿no? Que se termine la obra y que tenga que abrir un espacio de diálogo, es muy común que no termine la obra cuando se baje el telón, sino termina y vamos a dialogar. Digamos que a lo mejor en los mundos es muy raro, pero para nosotros es muy... O que un día antes de la obra se talleree, la misma actriz te va a tallerear, o después, con el encuentro de los volcanes, el mismo jefe de foro es el mismo que te da un taller y ese tipo de cosas como comunales son muy... Entonces, a esto me gustaría llegar porque eh, a pesar de tantos años, digamos, del trabajo en el teatro, pues gran parte del trabajo, de tu trabajo, descansa en esta parte de ser tallerista, formadora, maestra. Em, ¿cómo, cómo se encuentran estos, digamos, estos mundos? Trabajas también con niñas y niños. Entonces, ¿cómo se encuentran estos mundos entre la tallerista pedagoga, maestra de Tzotzil, y la actriz creadora, escritora?
¿Cómo se encuentran, se empalman? Bueno, en este caso, que por ejemplo, cuando empieza uno a trabajar con las mamás, empezamos a ser como terapeutas ahí con las mamás primero. Luego empezamos a dar como la educación con los niños, luego con los jóvenes, al final de cuentas nos unimos y todos jugamos y cantamos y expresamos lo que sentimos. Y también luego, dependiendo ya los jóvenes, ya se les va a enseñar, porque hablan su lengua materna, pero no lo saben escribir. Entonces, hay que también apoyarlos para que ellos aprendan a escribir su lengua materna, para fortalecerlos y también conducirlos de que no se apenen para hablarlo, que la lengua es muy importante al hablarlo, que no es como ahora que hay tanta importancia en la lengua ahora, que anteriormente no éramos, teníamos pena, porque teníamos miedo que la gente mestiza nos rechazara por ser indígenas, pero entonces era el objetivo de fortalecer a estos jóvenes que no olvidaran su lengua y que aparte de que lo hablaran, lo escribieran. Y los niñitos también se les hablaba a las mamás, se les orientaba, se les invitaba que no les empezaran a hablar, aunque vivieran en una ciudad, que no les hablaran el español en la casa, que le hablaran con la lengua materna y que ya el español era ya parte de la sociedad que aprendieran y parte de la escuela también en la educación para que ellos aprendieran la segunda lengua. Entonces era así como parte de estar por parte de la educación, orientándolas, guiándoles, los jóvenes y los niños también enseñándoles de que aprendieran a respetar a los mayores de lo que ellos les dijera, para que ellos se conducieran con educación y con respeto, que por ejemplo en este caso ahora ya se ha perdido mucho los respetos en los pueblos originarios, y eso también muchos jóvenes todavía lo llevan a cabo y muchos jóvenes ya no. Entonces los jóvenes que ya se han crecido y que no tuvieron la oportunidad de que tuvieran este consejo de padres de continuar con esta herencia de los ancianos que nos dejaron, pues ya es muy triste, porque muchos todavía nos dicen, ya no fue educado con una madre indígena, ni con una madre de hogar. Ya fue educado atamborados en un corral. Entonces, ahí se nota la educación. Entonces, eso fue una parte fundamental. Nosotros que cuando tuvimos varias mujeres, muchas mujeres que tuvimos, y esas mujeres también ya compartían con su vecina, porque era la invitación que le hacíamos. Ahí entre pláticas, díganle que la educación es esto, y la importancia es esto, que por qué lo debe uno continuar, por qué no debe uno olvidar, por qué no lo debe uno perder. Eso era como nuestra tarea de trabajar con ellas y que ellas mismas compartieran con su familia y con sus vecinos también. Ok, muchas gracias. Betty, ¿tú quieres contar algo de tu experiencia también? No solo como teatrera, sino como sexual, de tu experiencia de muchos mundos en los que habitas el teatro. Pues para mí es muy enriquecedor y yo creo que la que más aprende soy yo, ¿no? Cuando voy a compartir algo, no sé, algún taller de títeres. Hace poco fuimos a la Universidad de Ciencias y Artes a compartir un taller sobre elaboración de títeres con materiales reciclados. Y bueno, yo he compartido este taller otras veces, pero este fue muy grato porque era para un grupo de desarrollo humano, de la licenciatura en desarrollo humano. La carrera estaba cumpliendo 15 años y pues una amiga que tengo psicóloga me hizo la invitación junto con mi hija mediana Luna, y también fue mi hija menor Citlali, porque pues con ellas también son mi equipo de trabajo y andamos siempre ahí en las comunidades y haciendo estas cosas. Y entonces me dice Luna, porque ella estudia también allá, me dice, mamá, pues vamos a ir a dar el taller, sí, lo organizamos. Y fue bien bello porque se acerca después la coordinadora y me dice que ese trabajo tiene una resonancia, que ellos están haciendo un trabajo con niños migrantes y que entonces esto que acabábamos de compartir nosotros de elaboración de títeres, ellos lo iban a replicar los jóvenes con niños migrantes, ¿no? Entonces para mí fue bien lindo compartir. Obviamente al principio platicamos de nuestra experiencia en el teatro, de cómo para mí, pues también así como creo que a muchas mujeres y como a Petu, pues me salvó la vida, ¿no? Porque hizo un cambio en lo que era yo antes a lo que ahora soy y me hizo encontrarme, ¿no? Porque el teatro para mí ha sido
un camino muy bello ya de vida, ¿no? Donde pues me reconozco y me encuentro a mí misma y escucho mi voz y me escucho a mí misma, ¿no? Entonces, compartir esto con las jóvenes, con los jóvenes de la carrera, decirles que pues el arte, yo pienso que cualquier carrera, así sea ciencia, lo que sea, debe de tener siempre esta parte, la parte, los jóvenes, los niños y la gente adulta, todos deberíamos de tener siempre una actividad artística, ¿no? Sea teatro, sea pintura, sea, porque nos hace mejores personas, nos hace empáticos. Entonces, el compartir esta experiencia, o sea, sí desde el escenario, pero también desde esta otra parte con talleres, porque realmente es dar herramientas donde la gente se reconoce y se reencuentra, ¿no? Entonces, para mí eso es muy bello, ¿no? Y entonces fue bien lindo escuchar esta resonancia que iba a tener este taller, que no se iba a quedar nada más ahí, ¿no? Sino que iba después a generar otro trabajo que estos jóvenes iban a emprender con niños migrantes. A través de estos títeres iban a contar sus historias, ¿no? Eso me hizo fabuloso. Muchas gracias. Bueno, pero ya para terminar, yo les tengo una pregunta, yo creo a las dos también, y a Raúl si quiere contestarla, porque digamos que tiene muchos años también de trabajo, de teatro, escritura y compromiso social. En el caso de Petrona y en el caso también de los demás, ¿qué se sueña ahora? Digo, ahora, qué buena noticia la de ayer, ¿no? Del Sistema Nacional, pero ¿qué se sueña hacia el futuro como creadora, creador, defensora de la memoria, de la lengua, facilitadora, tallerista, actriz, dramaturga? ¿Qué se sueña hacia adelante? Pues yo lo que sueño en mi caso mío es como cuando yo estaba en FOMA decía, yo sueño una universidad, soñaba porque no existía todavía la vía la UNICH cuando nosotros fundamos FOMA. eh, ¿Cómo soñaría tener una universidad con mujeres indígenas y que sean, la mayoría sean ellas? Y en este caso sueño ahora que también ahorita ya hay una escuela de arte en Tuxtla, ya Ujú. la acaban de abrir. Qué bueno que la abrieron, pero aparte ya de las asociaciones civiles que hacían teatro, en el caso de nosotras, que aparte como la universidad que ahorita ha abierto ya artes escénicas, caigan más, para que así más mujeres se involucren, más jóvenes se involucren, porque el teatro es terapia, el teatro es fortaleza, desarrollo de uno mismo y para la sociedad también. Entonces yo lo que sueño es que también en San Cristóbal se abre una escuela de arte, como en Tuxtla, como puede ser en Tapachula, bueno, que en todos lugares haya escuelas de arte y que ya en todos lugares veamos diferente tipo de teatro, diferentes expresiones de jóvenes. Y entonces, eso es mi sueño, que ya se empezó esa semillita de abrir las escuelas de teatro, la escuela de teatro y que esa sea reproducida por muchos lugares y que, por ejemplo, el sueño mío sea difundido y que sea por lo menos recordado y que en un momento digan, aquella señora hizo teatro y mire, nosotros estamos haciendo teatro, tal vez mejor que ella, pero lo estamos haciendo y no hemos olvidado esa semilla que ella dejó sembrado para continuar con las artes escénicas y hablar y difundir nuestra cultura, nuestra historia, nuestros saberes de nuestro pueblo. Entonces, que eso se siga difundiendo y que se siga procreando pues en varios lugares, eso es muy importante. Y entonces es mi sueño que ya no sea una semilla, que sean varias semillas y varios frutos que den este camino que he venido recorriendo por mucho tiempo, con mucho esfuerzo, pero que este sea ya de varias parcelas de árboles frutales. Ok, bonito, gracias. Sí, pues yo igual seguir por este camino, ¿no? Seguir difundiendo, seguir llegando a las comunidades con el arte escénico y tener, ¿no? La fortaleza y los medios para poder seguir haciendo. Ese es mi sueño. Perfecto. Pues muchas gracias. Raúl, ¿quieres estar por ahí todavía? ¿Quieres comentar algo? La pregunta era que pues después de tantos años en este rollo, en este mundo, desde,
porque existen diversas formas en cómo habitas el teatro, ¿no? Como actor, como dramaturgo, como productor, como padre, como tallerista, como maestro, como fundador de los volcanes, como gestor, etc., etc. ¿Qué sueñas, Raúl? ¿Qué sueñas al futuro? Pues, ¿sabes? Solo pienso que es importante que se siga sembrando el teatro comunitario, que no se paren los creadores de todos lados a unir fuerzas para regalar también, ¿no? Lo que ha aprendido cada persona en su andar por la vida. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer para que conozcamos realmente nuestras lenguas originarias, porque sabemos muy poco, siendo mexicanos, sabemos muy poco realmente, ¿no? Eso es para nosotros también que estamos en esta parte y que todas estas comunidades y toda esta fuerza que tiene la cultura o las culturas de este continente de verdad se unan y podamos pues vivir felices, ¿no? Todos, por cómo está la situación del mundo. Entonces tenemos que apostar a sembrar flores, como lo enseñaron los toltecas, los mayas, sembrar también conocimiento a través del trabajo de las obras que hicieron. En fin, creo que ahí está la respuesta un poquito, ¿no? Y pues nada, pues te agradezco mucho, fue bien bonita la entrevista. Muchas No, gracias. muchas gracias. Yo siempre digo que ahorita en este mundo, perdón por lo que voy a decir, pero este mundo de mierda que nos está tocando, con todo esto de Gaza, con toda la parte de México, en general Trump, o sea, este, deberíamos aproximarnos a una poética de la esperanza, porque Así es. es lo que nos queda, ¿eh? Si no, nos morimos de Así tristeza. Eso. Eso, así mero. Bueno, pues muchísimas gracias. Algo que agregar, Petrona, Betty, lo que quieran. Muchísimas gracias por su tiempo, por dialogar. Gracias. Pues no, pues muchas gracias por esta entrevista, por compartir los saberes y hablar con el corazón también, porque cuando se habla con el corazón es lo que más florece y es lo que más produce frutas. Sí, Gracias. igual agradecerte, muchas gracias. Sí, a mí también me encantó la entrevista y pues nos vamos a ver muy pronto por allá en Cancún. No, y yo también te agradezco nuevamente esta entrevista, fue muy bonita de verdad porque tocaste varios puntos o tocamos juntos varios puntos importantes, ¿no? Y lo de los zapatistas pues se queda aquí, ¿no? También eso que platicó ahorita Petrona. Muchas gracias. Bueno, pues yo también les agradezco muchísimo a todos, a ustedes por allá y a Edwin como parte del equipo. También muchas gracias por realizar esta entrevista y bueno, voy a dejar de grabar en este momento.